Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato volver a reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Antes que nada quiero pedirte excusas por este retraso que hemos tenido. Habíamos tenido unos inconvenientes, pero gracias al Señor ya hemos podido superar la situación. Yo te invito para que te unas conmigo en oración. Hoy vamos a darle conclusión a esta miniserie que hemos llevado durante este tiempo, que lleva por título Constructores de Puentes. Vamos a llegar como que a esa parte conclusiva para que podamos tener claro cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos delante de Dios y con nosotros mismos. Únete conmigo. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por tu verdad, por toda tu misericordia. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias por este día. Gracias por la vida, Señor, que tú nos has regalado. Queremos, Señor, que nuestra vida sea productiva. Queremos, Señor, vivir de tal manera que podamos darte gloria y honra a ti. Hoy te pedimos, Señor, que nos encauces. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que nos inspires y que sea, Señor, el Espíritu Santo guiándonos y que nosotros podamos, oh Dios amado, poder desear con todo nuestro corazón hacer tu voluntad. Porque si queremos tener una vida buena, agradable y perfecta, entonces nosotros debemos desear hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor Jesucristo, para que podamos vivir de la manera como tú, Señor, has especificado que vivamos los seres humanos. Ayúdanos a encontrarnos con esa humanidad que proviene del amor tuyo. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos con todos esos elementos que quieres entregarnos a través del Espíritu Santo. En tus manos estamos hoy, Señor, y te pido por todos mis hermanos que están ahora conectados. Te pido por ellos, por sus hogares, por sus familias. Te pido, Señor, por sus hijos. Te pido, Señor mío, por todos esos sueños y esos planes. Rogamos también por aquellos, Señor, que están enfermos. Rogamos por aquellos que están incapacitados. Oramos por aquellos que tal vez no tienen un trabajo, que están pasando ciertas dificultades, afugias económicas. Hoy te pedimos, Señor, que tú les proveas. Señor, si cuando nosotros miramos lo hermoso de la naturaleza, tenemos que pensar, Señor, que si así como tú provees para todo la naturaleza en su orden, cuanto más para nosotros que somos la corona de la creación. Señor, en ti confiamos. En ti esperamos y en ti estamos, Señor Jesucristo. Gracias te doy por la vida de mis hermanos y gracias te doy por esta oportunidad de poder llevar este mensaje de la palabra de Dios. En Cristo Jesús, unánime juntos, decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Queremos hacer un poquito de memoria con respecto de esta temática que hemos estado tocando domingo a domingo, el ser constructores de puentes. Esto no es simplemente una idea que a mí se me haya ocurrido y que tal vez suene bien atractivo decir que somos constructores de puentes. Realmente quien tomó esa decisión fue Dios Padre. Y fíjate cómo es todo este proceso para que podamos engranar en él. Él, entendiendo que justamente la necesidad fundamental del hombre es poder acercarse a Dios y que el hombre en sí mismo, por su propia condición y naturaleza, no lo puede hacer, envió a su Hijo Jesucristo. Y lo envió en forma de carne, como un hombre. Dios se hizo hombre y habitó en medio de nosotros para que Él fuera justamente ese conducto, esa vía al Padre. A través de Cristo es que nosotros podemos llegar al Padre. Realmente en aquel momento el pueblo judío simplemente se cerró a sí mismo. En ellos mismos solamente andaban, se entendían, se comunicaban y comenzaron a interpretar las cosas, que es realmente lo más peligroso que puede haber cuando nosotros tratamos de interpretar lo que realmente no dominamos. Y comenzaron a interpretar las cosas tal así que se alejaron y se ubicaron como usted dijo, como una sociedad cerrada, no importándole el resto de la humanidad. Cuando Jesús viene, Él viene a mostrar
que realmente la intención de Dios es por toda la humanidad, no solamente por unos, sino por todos, porque sería injusto de que solamente Dios pudiera de alguna forma premiar a unas personas con la salvación y el resto no. Simplemente aquí el plan es que a través de Cristo podamos decidir nosotros independientemente si queremos lo que Él ofrece o simplemente nosotros estamos despreciando lo que Él nos está ofreciendo. En esa condición, todos aquellos que han aceptado justamente la salvación a través de Cristo han quedado con una responsabilidad de convertirse ahora en ese puente de Dios para el mundo. Jesús fue el puente del cielo aquí para la tierra. Ahora nosotros, aquellos que han aceptado a Cristo, se convierten en ese puente, se convierten en ese enlace con el resto del mundo. Por eso en la palabra el Señor está diciendo, id y haced discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. Lo que quiere decir es que nosotros ahora hemos sido, oye bien, nominados a ser ese puente, o sea, ese enlace entre Dios y el resto del mundo. Lo que quiere decir es que tenemos una gran responsabilidad. Y lamentablemente nosotros no estamos cumpliendo con esa responsabilidad, pero queremos ver qué es lo que tenemos que hacer y cómo podemos enmendar esa condición de no estar cumpliendo con lo que Él ha determinado que nosotros hagamos como creyentes, como verdaderos hijos de Dios. Acuérdate lo que Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es de estar. Usted y yo, como hijos de Dios, entonces también no solamente tenemos que decirlo, sino que tenemos que hacerlo. En los negocios de nuestro Padre nos es de estar. Él sabe más que nosotros. Él espera una respuesta nuestra. Es la gratitud justamente por haber recibido la salvación. Y entonces nosotros que sabemos cómo hemos sido, miramos al resto de la humanidad y nos damos cuenta que no podemos permitirnos que esas personas sigan siendo como son. Entonces hacemos nuestro mejor esfuerzo para llegar a esas personas y que esas personas tengan la oportunidad que nosotros tuvimos. Ahora, vamos a mirar hoy la conclusión de esta temática y el título de esta predicación, podríamos decirlo, se llama Eliminando las barreras. Cuando nosotros decimos que hay que eliminar barreras, lo que estamos diciendo es que hay ciertas diferencias, hay ciertos obstáculos, hay ciertas situaciones que se oponen a que nosotros podamos ser justamente esos constructores de puentes. Si tú miras en la realidad, cuando van a hacer un puente y un puente está justamente llenando un vacío, un espacio para poder pasar al otro lado, normalmente tienen que despejar alrededor ese lugar y poder, digamos, afianzarlo, aplanarlo, mirar cómo son las condiciones para poder establecer ese puente. Igualmente nosotros tenemos que mirarnos qué es lo que realmente afecta que nosotros no estemos cumpliendo con ese mandato que el Señor nos ha dado. Nosotros decimos que amamos a Dios. Nosotros decimos que obedecemos a Dios. Pero cuando nosotros miramos realmente al cumplimiento de esto, simplemente nosotros nos estamos limitando a 2, a 3 o a 4 personas, tal vez, y simplemente dejamos de hacer la obra que tenemos que hacer. Algo debe estar ocurriendo. Algo debe estar aconteciendo dentro de nosotros. Precisamente el título tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que tenemos que eliminar para nosotros poder cumplir con esa misión que nos ha sido legada? ¿Sabes? Las notas anteriores, las predicaciones anteriores estuvimos hablando de algo importante para poder, digamos, balancear el asunto, para poder nosotros ser esos constructores de puente, para poder acercarnos a los demás. Estuvimos hablando acerca del perdón. Es necesario que aprendamos a perdonar y la mejor forma de aprender a perdonar es comprendiendo la naturaleza de la persona. Esto nos da a entender que nosotros no podemos exigirle a alguien lo que no tiene. Y eso hace que nosotros podamos comprender, no justificar aquella actitud de la persona. Estuvimos hablando también acerca de la indiferencia.
Nosotros como cristianos tenemos que aprender a romper esa barrera de la indiferencia. Alrededor nuestro hay personas con necesidades y a veces somos así, pasamos por un ladito. ¿Te acuerdas que habíamos tomado el ejercicio del samaritano? Aquel que fue el único que se detuvo mientras que las fuerzas eclesiales no lo hicieron. A veces ocurre así, a veces personas que no tienen ningún tipo de religión o tal vez incluso creencia por el noble corazón que pueden tener extiende la mano, mientras aquellos que supuestamente deben estar en una mejor capacidad para hacerlo no lo hacen porque simplemente pasan por el costado, porque son indiferentes a lo que está aconteciendo. Y esto pasa dentro de la iglesia. Ahora yo te quiero decir lo siguiente, la iglesia no es perfecta. A veces de pronto no entendemos, pero la iglesia está llena de una cantidad de personas imperfectas que están en un proceso de transformación. Algunos van más adelantaditos, otros están más atrasados y tenemos que entender eso. Y cada uno dentro de la iglesia, como miembro de la iglesia, tiene que mirarse a sí mismo en ese ejercicio de desarrollo que debe tener para poder alcanzar la plena madurez que debemos alcanzar aquí en la tierra. Por eso, el Señor quiere que nosotros miremos a eso. Por eso, el domingo pasado estuvimos hablando de algo importante. Él nos dijo que teníamos que ser parte de la fiesta de la salvación. Imagínate, hemos sido nosotros seleccionados, señalados para ser parte de esa fiesta de la salvación. Es algo así como, por ejemplo, la oportunidad que usted tiene de poder llenar de alegría el corazón de Dios. Cada vez que nosotros podemos hablar a una persona y allí queda la semilla, el Señor se encarga de que esa semilla se reproduzca, pero dice que inmediatamente cuando esa persona comprende, entiende, hay luces en su mente para poder comprender que verdaderamente tiene que cambiar su vida, hay fiesta en los cielos. Y lo que Él dice es, únete también a esa fiesta, porque tú eres parte de este proceso de la salvación. Hoy vamos a estar mirando justamente el eliminar esas barreras, porque realmente estamos en un mundo dividido y queremos entender esto. Si estamos en un mundo dividido es porque nosotros nos dividimos por cualquier asunto. Si tú miras alrededor, por ejemplo, la geopolítica en este momento, están divididos en que los países creen en un sistema y otros países creen en otro sistema. Y como los unos creen en un sistema y los otros en otro sistema, inmediatamente esa situación hace que se enfrenten. Hace que simplemente tengan, como te digo, episodios irreconciliables y simplemente no nos acercamos allá porque ellos tienen una tendencia distinta a la nuestra. Y esto es lo más común. Nosotros nos estamos dividiendo por cuestiones étnicas, por ejemplo. Hay cuestiones étnicas que de pronto hay un tipo de habitantes de un lugar que se sienten que son superiores a el resto de habitantes de otro lugar. Y todo esto está generando divisiones. Lo que el Señor quiere mostrarte es que nosotros tenemos una naturaleza divisionista. Mira, por ejemplo, cómo comienza el asunto con Caín y Abel. Caín tenía que ser el guarda de su hermano. Sin embargo, su hermano Abel hizo algunas cosas que a él no le agradaron, que no consideró que eran pertinentes. Y como había esa división entonces entre lo que él hizo y lo que el otro hizo, entonces resolvió Caín el asunto matando a su hermano. Hay una naturaleza en nosotros proclive justamente a generar esta serie de divisiones entre nosotros. ¿Cuántas guerras étnicas se han levantado? Más aún, tal vez hasta da vergüenza poder decir cuántas guerras religiosas se han levantado. Es terrible cuando la gente no piensa como yo, entonces tendemos por naturaleza a dividirnos, a sectorizarnos, a apartar esas personas. En la iglesia, por ejemplo, en este momento, ¿cuántas divisiones nos han dado dentro de la iglesia? Porque simplemente hay comportamientos de personas que de pronto no encajan dentro de lo que nosotros entendemos debe ser el comportamiento de esas personas. Y nos dividimos. Y estamos, por ejemplo, los que se sientan en un lado y siempre se sientan en ese lado, pero no se sientan en el otro porque en el otro lado se sientan aquellas personas que de pronto no nos agradan. Lo que te quiero decir es que siempre vas a encontrar personas que no te van a agradar. Siempre te vas a encontrar con personas que van a pensar diferente de ti. El problema no es ese y no lo hemos entendido.
De lo que se trata es que nosotros podamos obrar y actuar adecuadamente, no importando que tengamos disparidad de criterios. Lo que tenemos que entender es que Dios nos hizo a nosotros diversos. Eso quiere decir de que cada persona tiene una manera de ser y que lo más importante es que nosotros podamos canalizar el poder relacionarnos con esas personas de tal manera que independientemente que puedan tener otro tipo de ideas, otra forma de pensar, otra forma de ser, otra forma de proceder, nosotros podamos tener amor por esas personas. Y creo que ahí es donde está el serio problema. A veces nosotros, como te digo, a veces nos preocupamos por ir a un lugar. Y a veces vamos al lugar por múltiples causas. Pero lo ideal es que nosotros fuéramos por Cristo, para que Cristo nos transforme a nosotros. A veces nosotros vamos porque el lugar es adecuado, porque el lugar es cómodo, porque la silletería es abullonada, porque las personas que están allá al frente tienen una afinidad en las canciones que entonamos, porque podemos sentirnos cómodos con el ambientador de espacio de aire, el aire acondicionado o la calefacción, y porque hay un hombre que nos cae bien porque predica bonito y nos gusta. El asunto no es ese. El asunto es qué tú estás haciendo con lo que estás recibiendo. Porque ser cristiano no quiere decir simplemente yo soy cristiano. Tú tienes que apoyarlo justamente con tu comportamiento, con tus actitudes, por tu manera de comportarte y conducirte delante de los demás, entendiendo que tú eres un embajador del reino de los cielos, entendiendo que tú tienes una misión de conectar con aquellos que no han conectado con Dios, con aquellos que no han conectado con Cristo. Y lo que quiere decir es que tú tienes que mostrar algo diferente a ellos de tal manera que pueda ser atractivo lo que tú eres. Y eso justamente nosotros lo logramos no porque nosotros seamos más atractivos, sino es allí donde opera la gracia de Dios en nosotros. Creo que tenemos que ser conscientes. Y creo que el punto básico es este. Tenemos que ser conscientes que tenemos que eliminar barreras que hacen que nosotros no podamos sentir amor por el resto de las personas. Hay que ser honestos. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, mi hermano, mi hermana, tenemos que mirarnos. ¿Realmente amo a la gente o simplemente la gente para mí es un número? ¿Es una persona más? ¿Es alguien que pasa? ¿Sí me comprendes? Lo que quiere decir que no se trata de un pensamiento. Se trata de una condición natural que debe emanar de nuestro corazón. Es como la forma de poder certificar que verdaderamente estamos en el amor de Cristo. Te hago la siguiente pregunta, o reflexionemos sobre esta pregunta. ¿Tú crees que Cristo amaba a todas las personas con las cuales Él se topaba? Yo particularmente creo que sí. Por una sencilla razón. Cristo, digamos, representa el amor vivo de Dios aquí en la tierra. El amor vivo de Dios no es simplemente, como te digo, un sentimiento que se puede mover en virtud de los atractivos. El amor de Dios es un poder que hace que tú te muevas en virtud de las necesidades, que te muevas en virtud del dolor, que te muevas en virtud de la carencia, que te muevas en virtud de la humanidad de esa persona. Dicho de otra manera, la única forma en que nosotros podemos rescatar nuestra humanidad perdida allá en el Edén es a través del amor de Cristo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. Que podamos comprender que verdaderamente hay unos obstáculos. Nosotros no estamos cumpliendo con la gran comisión, no lo estamos haciendo, o el mundo fuera distinto. Estamos exactamente igual como estuvieron los judíos. Ellos simplemente pasaron de ser unos esclavos en un lugar, salieron a un lugar, se convirtieron, conquistaron, porque el poder de Dios está ahí para hacerlos una nación que pudiera dar ejemplo del Dios verdadero. Simplemente se cerraron, hicieron las cosas a su manera y comenzaron a odiar al resto de la gente. A los gentiles les decían que eran perros. Imagínate.
Tal vez de pronto hubiéramos tenido por tener las caras de perro, pues a lo mejor. Pero éramos idénticos, 2 ojos, nariz, boca, cabeza, cabello, brazos, lo mismo. Pero simplemente, oye bien, cuando nosotros tenemos esas barreras de diferenciación con los demás, buscamos cualquier pretexto para que las cosas sean a nuestra manera. Es el punto donde el Señor nos quiere llevar. Quiere llevarnos. Nosotros tenemos el poder del Evangelio en nuestra mano, pero muchas veces no tenemos el poder del amor en nuestro corazón para poder llevar ese Evangelio. ¿Me estás comprendiendo? A veces simplemente, ¿qué te digo? Nos remitimos al entorno donde estamos. La familia, los hijos, y muchas veces ni eso. Porque a veces tenemos discrepancias dentro de la familia. Y tú lo sabes. A veces hay padres que se llevan mejor con unos hijos que con otros. Porque con unos tal vez de pronto congeniamos un poco más y con los otros de pronto no congeniamos tanto. Y entonces siempre van a surgir esas barreras. Y son las barreras que nosotros tenemos que entender. Tenemos que racionalizar que no podemos tener nosotros como cristianos. Nosotros tenemos una misión de hacer este mundo un poco mejor. Escúchame bien, no nos mandaron a que cambiáramos el mundo, no podemos hacerlo, solo Dios lo hace. Pero podemos hacerlo un poco mejor en el espacio donde Dios a nosotros nos ha colocado. Y tengo que entender que para poder hacerlo, yo tengo que eliminar las barreras que me están separando de esas personas, de los vecinos, de los que están a mi lado, de los que trabajan conmigo, porque siempre van a haber cosas que a nosotros no nos gustan. Y entiendo que mi naturaleza es separatista. Genero divisiones, aquellos allá y nosotros acá. Y eso es lo que tenemos nosotros que aprender justamente a resolver. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos en este día, en esta hora, es justamente, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el apóstol Pablo, escúchame, estuvo viviendo una situación dramática en la ciudad de Éfeso. Y él vio que la situación estaba en esa iglesia que estaban haciendo. Estuvo 3 años allí, en la ciudad de Éfeso. Había un problema. Habían cristianos judíos y habían cristianos gentiles, comunes y corrientes, de otra etnia, por ejemplo. Entonces, entre ellos había esta discordia. El apóstol Pablo escribió lo siguiente. Y para que nosotros podamos entenderlo, porque podemos estar cayendo en ese error tan terrible que es necesario que nosotros podamos resolver en este momento. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos 8 y 9, recordándoles a ellos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, nadie se crea que es mejor que otro. Todos somos iguales, todos somos pecadores, todos estamos caídos. Y si nosotros tenemos una salvación, no es porque usted sea bueno, no porque usted la merezca. Es por la gracia de Dios, es la misericordia de Dios. Y sigue diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Mira lo que está diciendo, no es por lo que tú hagas, no es por lo que tengas, no es por lo que ostentes, no es por lo que tú creas que eres, es simplemente la gracia de Dios. Ahora vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 2, versículo 14 al 22 dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo que te estaba diciendo, el plan de Dios en la humanidad, no son 2 o 3. Y eso es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué razón escogió a aquellos hombres y los envió? Precisamente para que fueran el ejemplo de que nosotros tenemos que hacer lo mismo. El Espíritu de Dios viene y se introniza en nosotros, llega y se deposita en cada uno de nosotros y es el que nos da a nosotros la fuerza, el vigor, la inspiración para que podamos hacer aquello que por naturaleza no podemos. Bueno, esto es un indicativo para que tú sepas que Dios está dentro de ti. Él dijo, vendré y haré morada con el Padre en ustedes. ¿Para qué razón?
justamente para que podamos llevar a cabo las misiones que tenemos que llevar a cabo y ser transformados, porque nosotros solos por nosotros mismos, simplemente porque escuchamos algo, no se va a poder. Por eso nos da también de su Espíritu Santo, para que el Espíritu nos guíe, nos hable, podamos entender cosas que de pronto para nosotros no entendemos, como en este caso, eliminar esas barreras, y tenemos que movernos para poder mostrar que el amor de Dios está en nosotros. De otra manera, todavía usted no tiene ese amor. Si usted no tiene la necesidad de poder acercarse a otras personas, si no tiene la necesidad de poder presentarles el Evangelio de la salvación, entonces todavía el amor de Cristo no está en usted. Tal vez usted pensó, sibiló, cogió, fue a la iglesia, es cierto, pero está allí. Entonces usted necesita crecer en el amor de Cristo. Mira lo que sigue diciendo la palabra. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Mira lo que está diciendo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, escucha bien, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Lo que te estoy diciendo, sin Dios no puedes hacer nada. Y creo que ese es el punto culminante. Tenemos que entender que necesitamos llevar a cabo una misión. Usted tiene que entenderlo. Es su responsabilidad. Es la manera como usted le tiene que decir: gracias, Señor, porque me has cambiado. Gracias, Señor, porque he podido confirmar, certificar que tú eres real. Que esto no solamente es lo que está escrito allí, sino que simplemente cuando yo creí en ti, me convencí, porque el poder que hay en mí ahora es distinto. Tanto es así que, Señor, siento la tendencia de poder hablar de ti para que a la gente le pase lo que me sucedió. Este es el asunto de lo que Dios quiere que nosotros llevemos. Entonces la pregunta clave es cómo nosotros podemos, poder llenar ese espacio, ese vacío que hay en nosotros y poder eliminar las barreras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted y qué es lo que yo tengo que hacer? Y son cosas sencillas que tenemos que llevar a cabo. Lo primero que tenemos que entender nosotros, racionalizar esto, es recordar que todos necesitamos de la gracia de Dios. Todas las personas, tal vez esas personas indeseables, tal vez esas personas que vemos en los noticieros, tal vez esas personas que andan por las calles, que duermen en las calles, el drogadicto, el homosexual, aquel. Nosotros tenemos que entender que todos los seres humanos necesitan de la gracia de Dios. Cuando yo entiendo eso, lo que estoy diciendo es que todos estamos al mismo nivel. Lo que acabamos de leer. Nosotros todos necesitamos de un Salvador, porque toda la raza humana está justamente en peligro de perderse. Eso es lo que tenemos que comenzar a entender. No se trata de que nosotros seamos una etnia privilegiada, que simplemente la salvación vino a mí porque yo soy el mejor y más bueno del resto de las otras personas, sino simplemente la misericordia y la gracia de Dios operó en mí en algún momento, utilizando cierto camino para poder traerme a Él y yo poder entender la verdad. Se iluminó mi vida, se iluminó mi mente y pude comprender que yo necesito a Cristo. Y no solamente eso, he visto cómo he ido avanzando. He visto cómo mi vida ha ido cambiando, cómo mi vida se ha ido transformando, se ha convertido en algo completamente distinto, porque a partir de ese momento que Cristo ha llegado a mi vida, no me he convertido en un religioso, me he convertido en una nueva criatura. Y como yo sé de dónde me sacó el Señor, ahora yo debo comprender cómo se deben sentir esas personas en el lugar donde yo estuve.
estando sin Dios, independientemente de la situación física que podamos tener. Estábamos sin Dios. Ahora que yo entiendo lo que es la diferencia entre estar sin Dios y estar con Dios, entonces yo tengo que comenzar a sentir ese moverme dentro de mí por esas personas. Entonces debo sentir que ese amor que me atrajo a Cristo, de Él para mí, ahora habita en mí porque yo también siento la necesidad de poder llegar a esas personas, de poder procurar hacer mi mejor esfuerzo por ellos, llevándole el mensaje. El mejor regalo que le puedo dar es el mensaje de la salvación. A veces de pronto nosotros pensamos en dádivas, en dinero, en poder acercarnos a la gente. Nosotros tenemos la mayor riqueza en nosotros. Como cristianos, como verdaderos cristianos, como auténticos cristianos, nosotros tenemos la verdad de la liberación que se da a través de Cristo. Tenemos que recordar que nosotros estuvimos en ese momento. Nosotros tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado. Pregúntate por qué esa palabra está aquí en la Biblia. No te olvides de dónde te sacó el Señor. ¿Por qué está allí? Bueno, es sencillo. Si me está diciendo que no me olvido, lo que quiere decir es que normalmente yo olvido. Simplemente se me olvidó por completo la condición en que estuve y resulta de que hay personas que están en esa condición en la cual yo estuve que ahora no me interesan. Y Dios quiere que nosotros podamos tener, o sea, no perder de vista ese retrovisor de decir, yo también estuve en esa condición y sé lo que se siente, sé cómo se vive, sé cómo nosotros sufrimos y me duele en el corazón que estas personas también estén sufriendo mientras yo tengo la posibilidad de poder hacer algo por ellos. Es como cuando, por ejemplo, alguien se enferma a tu lado y tiene una patología que de pronto tú tuviste y entonces tú sabes lo que tomaste en aquel momento y tomaste aquello e inmediatamente te aliviaste. Sería muy terrible que tú, sabiendo de esa persona, de su condición, de algo que ya tú viviste y sufriste, simplemente teniendo la posibilidad de poder darles ayuda, no se la des. Y es lo que Dios quiere que nosotros nos podamos mirar. Usted tiene que introspectar qué calidad es su creencia, de qué calidad es realmente su cristianismo. Porque el cristianismo es acción con Dios permanente. Es poder vivir. A veces no somos tan felices simplemente por eso, porque estamos más buscando tener algo que no tenemos en lugar de hacer aquello que podemos hacer porque Dios está con nosotros y quiere que nosotros lo hagamos. Es allí donde nosotros medimos cómo ha crecido nuestro cristianismo. Por eso todos los seres humanos tenemos la misma necesidad de la salvación. Nadie es mejor que otros. Todos somos pecadores. La palabra dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. Nadie se puede acercar a Dios sino a través de Cristo. ¿Me estás comprendiendo? No porque nosotros tengamos sangre azul y los otros tengan sangre de otro color. Es entender esto. Y Dios quiere que recuerdes de dónde te sacó. Dios quiere que recuerdes cómo tú viviste, cómo tú eres, para que puedas, digamos, como te digo, poder interpretar mejor, que puedas llegar mejor a la necesidad y la condición que tienen esas personas. Por eso estamos eliminando barreras. Elimino esas barreras que de pronto me están apartando, porque esas personas tal vez son pecadores, esas personas son hacedores de maldad, hacen cualquier cantidad de cosas. Y de pronto nosotros juzgamos a la gente de acuerdo a, como te digo, al nivel de la maldad que hagan. Hay unos son más malos, otros, todos somos malos. De alguna manera nosotros, ¿qué te digo? Nos hemos equivocado y no podemos olvidarnos. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia. Nosotros tenemos que realmente mirar atrás para poder decir, gracias Señor de donde me sacaste. Ahora con esa inspiración, yo te voy a pedir, Señor, que me ayudes a hacer ese instrumento en tu mano para que tú puedas sacar, Señor, a través de que tú me uses a esas personas que están en esa condición donde yo estuve en algún momento. Nosotros hemos vivido, ¿qué te digo?, de manera equivocada mucho tiempo. Aún todavía es la hora, estamos en la iglesia y simplemente seguimos tomando decisiones completamente equivocadas. Decisiones que no llenan el corazón de Dios. Simplemente lo hacemos porque podemos tomar una decisión que puede ser buena. Podemos tomar una decisión que puede ser conveniente. Podemos tomar una decisión que nos puede gustar.
no tiene, afecta a nadie, pero si no es la voluntad de Dios, ¿de qué te sirve? En segundo lugar, llegamos al punto de tu decisión. Primero recordamos de dónde salimos. Ahora el Señor te dice, tienes que decidir eliminar esas barreras que te están apartando de la gente. Y lo que quiere decir realmente es que tenemos que aprender a tener relaciones saludables. Todos somos diferentes de una u otra manera y nos comportamos de distinta forma de acuerdo a nuestras creencias. Nosotros vemos cómo se maneja el mundo. Bueno, el mundo se maneja porque justamente camina en las tendencias de las creencias que le han estado influyendo de generación en generación. Si tú miras hacia atrás, creo que lo único que ha cambiado un poquito es la manera como nos vestimos. Cada día sacamos una moda nueva, pero la condición del ser humano ha sido la misma desde la caída en pecado. Ha sido lo mismo. Hemos estado divididos, hemos estado en guerras, hemos estado en enfrentamientos, hemos estado en tantas cosas. Fíjate, por ejemplo, cómo se enfrenta la gente por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, por cuestiones de colores de piel, por cuestiones de sexualidades, por cuestiones de todo. Eso somos nosotros. Nosotros tenemos que aprender entonces a caminar bien, aprender a tener relaciones saludables. ¿Qué quiere decir? Entender que nosotros somos diferentes, pero nuestro comportamiento tiene que ser justamente basado, el tuyo y el mío, que somos cristianos, en lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que vivir. Y eso tiene que ser la inspiración para ellos, porque sería muy triste que nosotros hablemos de algo y nosotros no lo hagamos. Entonces vamos a ser, ¿qué te digo? Personas pregoneros que no practican lo que pregonan. Y Dios quiere que tú puedas mostrar un ejercicio, un ejemplo de vida, porque créeme que, ¿qué te digo? Los hechos son demoledores, son más fuertes que las palabras. Si las palabras son contundentes, los actos son demoledores. Y entonces los mejores actos tienen que ser justamente nuestro ejemplo. Entonces tenemos que aprender a tener relaciones saludables. Relaciones saludables quiere decir que nosotros podamos aprender un punto de vista de una persona, entender, mirarla, aun cuando no estemos de acuerdo con esa persona. Tal vez nosotros no estamos de acuerdo, tal vez nosotros incluso tenemos la razón, pero no se trata de tener razón. Se trata de poder llegar a esas personas de tal manera mostrándole cómo deben ser las cosas, y no simplemente generando controversias, que es lo que hoy realmente nosotros incentivamos. Somos controversiales, nos encantan las controversias. Y no se trata de que tengamos controversia, se trata de que podamos llegar a las personas de tal manera que podamos mostrar la verdad, independientemente de lo que ellos digan. De eso se trata el asunto. Por eso tenemos que aprender a tener esas relaciones, entendiendo que todos somos diferentes, entendiendo que la gente piensa distinto que tú, entendiendo que pueden vivir en tu propia casa y simplemente piensan de otra manera. Entiéndelo. Dios ama la diversidad porque nos ha hecho así. Pero tenemos que mantener las cosas de tal manera que nosotros podamos respetar a la gente. Por eso el respeto es fundamental para poder lograr la unidad. Tenemos que respetar a las personas. Hay gente que toma decisiones que nosotros sabemos son terribles, son devastadoras. Pero dime tú qué gano yo con de pronto tirarle todo eso en cara a la persona. ¿Tú crees que esa persona me va a amar? ¿Tú crees que esa persona me va a escuchar? ¿Tú crees que esa persona me va a seguir? Créeme que no. Simplemente entiéndelo. Está equivocado, está confundido. Y nosotros simplemente tenemos que hablar en un término general. No simplemente señalando, porque no hemos sido llamados a ser jueces. Hemos sido llamados a ser luz. Y la luz simplemente ilumina donde está aquello oscuro para que se pueda revelar la verdad. Y Dios quiere que tú entiendas esto. Tenemos que aprender entonces que hay otras opiniones y que eso no quiere decir de que yo me desvíe de la verdad porque escuche a una persona que tiene otra opinión. Simplemente me está dando la oportunidad de poder mostrar respeto por su opinión, pero qué bueno que podamos decirle, ¿por qué no escuchas de pronto, no miras este concepto de esta forma? Y allí tienes oportunidad para que tú puedas convencer, poder ser y hablarle y poder decirle.
Hace unos días estuve conversando con un hombre y estaba reacio realmente. Estaba muy reacio a entender las cosas. Entonces recuerdo que él está yendo a un médico, cosas así, y de pronto tienen como que, ¿cómo te digo? Tienen confianza en este hombre porque es muy asertivo, o sea, tiene un buen diagnóstico. Yo le dije, mira, esto es como cuando tú vas donde un médico. Dios y el médico. Tú vas donde el médico. ¿Por qué vas donde el médico? Bueno, porque ese médico es asertivo. Siempre que tú vas, ese hombre tú le dices lo que tú sientes, te manda el medicamento adecuado y se te quita el mal. ¿Qué hace eso? Bueno, significa de que esa persona, tú confías en ella. Pero un día te tocó probar. Un día te lo recomendaron, pero te tocó probar para ver si aquello era verdadero. Ahora, mira, por ejemplo, ¿por qué tú no pruebas con Dios? Yo te estoy diciendo que Dios es bueno. Yo te estoy diciendo que Dios cambia las cosas. Yo te estoy diciendo que Dios nos ama. Yo te estoy diciendo que Dios puede cambiar tu vida a algo inimaginable para ti. ¿Por qué no pruebas? No vas a perder nada, pero puedes ganar muchas otras cosas. Tenemos que aprender a decir las cosas. Yo aspiro que este hombre haya quedado allí con la cosita en su corazón. Porque realmente no se trata de entrar en discusiones bizantinas que no nos vamos a poner de acuerdo. Se trata de que podamos ser inteligentes con la sabiduría del Espíritu y poder respetar las opiniones de los demás. Y simplemente, al nosotros escuchar la opinión de los demás, me está dando la oportunidad de que yo pueda expresar mi verdad. Tenemos que aprender eso. Por eso es necesario que nosotros podamos decidir eliminar justamente esas barreras. Es fácil de pronto decir, no, con esa persona no hablo porque es terca. Sí, es fácil decirlo. Pero ¿por qué no pedimos a Dios que nos dé argumentos y habilidades para poder llegar a esas personas? Es una vida. Realmente interesa. Tal vez de pronto no nos agrade, pero tenemos que amar aún a aquellos que son desagradables. Tenemos que entonces enseñar a la gente. O sea, la oportunidad que tenemos para poder mejorar todo este asunto es buscar la posibilidad de enseñar a las personas que no saben, sin ningún tipo de imposiciones. Simplemente dejamos que el Espíritu de Dios haga el asunto. Nosotros decimos la verdad. La verdad se defiende por sí misma. Nosotros la expresamos. Tal vez una verdad dicha hoy aquí a alguien, de pronto esa verdad la escucha dentro de 10 años y se acuerda lo que ese día escuchó. El Señor lo trae a colación a su mente y dice, tenía razón. Ahora creo verdaderamente que es así. Hay cosas, hermano, que para Dios no son imposibles, pero Él necesita y Él quiere que tú te sientas como un instrumento en su mano. Por eso tenemos que evitar, ¿qué te digo?, los comentarios devastadores de los defectos de las personas. A veces nosotros nos centramos en estar mirando los defectos de los demás cuando nosotros tenemos que buscar cómo podemos ayudar a solucionar a esas personas. Esto nos lleva a que entendamos que no demos espacio a la enemistad y que lo que tenemos que hacer mejor por esas personas es justamente orar al Señor para que ellos puedan llegar a la verdad. No se trata de tu esfuerzo solo. Es poder pedirle, Señor, nosotros te pedimos, Padre, que todas estas personas que están inconscientes, estas personas que están enceguecidas, estas personas que están estupidizadas sin ninguna luz en su mente, Señor, permite que yo pueda tener la inspiración a través de ti de poder hablarles y poder motivarles y poder enseñarles y poder decirles que tú eres la verdad, que sin ti esto no se mueve. Sencillamente porque tú eres el creador. Toda creación demanda un creador. Y nosotros tenemos que decirle a ellos que hay un creador que está esperándolos, que nosotros no somos plenipotenciarios, que nosotros tenemos el poder absoluto porque nosotros por nosotros mismos nos hemos creado. Eso es absurdo y es mentira. Para poder creer en eso necesitamos tener más fe que para poder creer en un Dios que nos ha creado. Por eso, para llegar a toda esta situación, para eliminar esas barreras, necesitamos acudir a Jesús. Mira lo que el Señor está diciéndote claramente en esta noche, en este día, perdón. Lo que primero te está diciendo claramente a ti, te está diciendo de que nosotros tenemos que recordar de dónde nos sacaron. Nos está diciendo que nosotros tenemos que aprender a tener tacto, tener buena relación con las personas. A toda persona que te puedas conseguir por allí,
siempre el Señor te va a dar un pretexto para que tú puedas hablar de Él. Y en tercer lugar, para eliminar las barreras, debemos acudir a Jesucristo. Sin Él, simplemente nada podemos hacer. Eliminando las barreras es que podemos descubrir la unidad en Cristo. Jesús es nuestra paz y es el único que puede destruir esos muros. Nosotros necesitamos ser llenos de Jesucristo. No se trata de que tengas, ¿qué te digo?, estudios teológicos y que tengas cualquier cantidad de conocimiento. Simplemente lo que Dios quiere es que tú te pongas en sus manos. Simplemente lo que Él quiere es que tú le digas, Señor, aquí estoy, puedes contar conmigo. Señor, tú has colocado cada parte en mí sin que falte ninguna. Y estoy seguro que hay cualquier cantidad de habilidades, dones y talentos en mí que todavía no he estrenado. Yo quiero, Señor, que tú, por favor, me habilites para poder ser ese instrumento de la salvación, para poder llevarle a estas personas ese mensaje. ¿Cómo suena eso para ti? ¿Cómo suena que nosotros podamos pedirle al Señor esto por encima de lo que nosotros queremos consumir, por ejemplo? Qué diferente se siente cuando verdaderamente comenzamos a sentir el amor de Dios. Y Dios quiere que tú sientas eso. Y Jesús te va a dar justamente ese amor de Él, porque ese amor es el que nos va a llevar a nosotros justamente a poder llevar la paz de Cristo a la mayor cantidad de personas posibles. Él es el único que puede destruir los muros. Tanto así que hace más de 2000 años murió en una cruz. Y aquellos que decidieron quitarle la vida, matarlo en una cruz, pensaban que con ese acto se acababa el asunto. Aquí estamos. Cada día hablamos y recibimos más de Cristo. Cada día estamos más cerca de Él. Cada día buscamos más de su gracia. Y eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros como cristianos. Nos hemos dado cuenta que toda esta verdad ha trascendido a través de los siglos. Que no se ha acabado. Que no quedó oculta como un evento por allá cualquiera, sino que cada día está allí, retumbando permanentemente entre nosotros para que nos demos cuenta que sin Él nada podemos hacer. Por eso nosotros como cristianos tenemos que buscarlo. Nosotros debemos anhelar el espíritu de la reconciliación de Cristo. Eso es lo que tenemos que pedirle. Señor, lléname con tu espíritu de reconciliación para que yo me pueda acercar a esas personas, para poder eliminar todas esas barreras, para que no hayan obstáculos que puedan imposibilitar el que yo pueda hacer cosas, acciones que te tendientes a poder bendecir a esas personas. Por eso debemos recordarnos nosotros claramente la palabra, lo que dice, lo que leímos ahorita, sin Él no podemos hacer nada. Mira lo que dice Efesios nuevamente, capítulo 2, versículos 21 y 22. En Cristo todo el edificio, la iglesia, se coordina y crece para ser un templo santo en el Señor, en quien todos ustedes también son juntamente edificados espiritualmente para morada de Dios. Escucha, morada de Dios. Estamos siendo preparados para que Dios more y albergue en nosotros. El Señor lo dijo, vendré y haré morada con el Padre en ustedes. Nosotros tenemos que anhelar. ¿Y cómo logramos eso? Cuando le pedimos al Señor que coloque de su espíritu en nosotros, ese espíritu de paz y de salvación, para poder llevar ese mensaje a las personas que están con nosotros. Poder tener esa amabilidad, la gentileza, la cortesía con las personas. Poder condolernos con aquellos que tienen necesidades. Te quiero contar algo interesante que descubrí en virtud de esta predicación. Hay algo que se llama, es una glicoproteína llamada laminina. Laminina. Esa laminina es una glucoproteína que mantiene unido el cuerpo humano. Es algo que está dentro de las células y hace que nuestro cuerpo se compacte tal cual como está. Sin esa proteína, entonces no podríamos levantarnos,
las carnes se caerían por efecto de la gravedad, no podrían los huesos sostenerlos, los músculos estarían colgando. Pero esa proteína, la glicoproteína, la meninina, es la que hace que haya adhesión celular en nuestro cuerpo. Bueno, hasta allí simplemente es una información científica. Pero ¿sabes qué es lo increíble de esta glicoproteína? Que al verla a través de los microscópicos, de esos microscópicos grandes y tomándole fotos, ¿sabes qué forma tiene? Tiene la forma de una cruz. ¿No será acaso que Dios dejó algo allí para que nosotros pudiéramos, en medio de esa búsqueda de tantas cosas, poder encontrarnos que el único que puede traer unidad a todos los seres humanos es Cristo? Piensa en eso. Mira cómo nos hemos nosotros desgastado tratando de hacer la paz. Y cuando decimos paz, ahí viene destrucción repentina. ¿Qué será lo que puso el Señor en el corazón de cada uno, en nuestro cuerpo? Solo a través de la cruz nosotros podemos llegar a la unidad. Solo a través de Cristo nosotros podemos llevar este mensaje y poder unirnos con aquellas personas despreciadas, desposeídas, desheredadas, sufrientes, pecadoras, como nosotros lo hemos sido. Dios nos ayude a poder eliminar todas estas barreras que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón y poder recordar que nosotros un día también estuvimos en la misma condición. Tú decides. Lo interesante del asunto es eso. Tú tienes la capacidad para decidir. Así que en Cristo es que podemos unificar. Solo a través de Cristo nosotros podemos trabajar unidos. Cuando Cristo mora en nosotros podemos tener unidad con el que está al lado y con el otro. No hay envidias, no hay codicias, no hay malicias, porque estamos revestidos del poder y del amor de Cristo. Lo que quiere decir es que Jesús todos somos uno. Todos somos amados y tenemos amor de Cristo para poder amar a la gente. La única manera como tú puedes hacer toda esta labor y esta misión es con el amor de Cristo en ti. Y no te lo digo en el sentido de un amor religioso, de un poder que se apropia de ti, de tu corazón, de tu mentalidad y que hace que tú obres de alguna manera completamente distinta al resto de las personas que no tienen el amor de Cristo. Eso, ¿sabes qué te indica? Que Cristo no es una religión. Cristo es una realidad, la realidad de Dios hecha hombre, que ha venido a la tierra para poder transformar nuestra vida, cambiar nuestros circuitos en nuestra mente para que nuestros actos verdaderamente resplandezcan en medio de la oscuridad de este mundo. Tú decides. Dios te está esperando y Dios quiere que tú entiendas esto. ¿Sabes qué es lo más increíble? Él cuenta contigo. Él cuenta contigo. Así que digámosle al Señor, aquí estamos, Señor, y como decía Isaías, envíame a mí, o si lo quieres decir de otra manera, puedes decirlo, Señor, simplemente puedes contar conmigo. Únete conmigo en oración. Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias. Gracias, Señor, por comisionarnos este gran, como unos mensajeros de un gran regalo a esta humanidad. Delante de ti estamos, Señor, y delante de ti descansamos. Yo te pido que bendigas a mis hermanos, que tu amor, Señor, se derrame en cada uno de ellos en este momento. Y que ese amor pueda, Señor, movernos a hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad. Que podamos sentir, Señor, la misericordia que tú sentiste, Padre. Tú dejaste los cielos donde estabas muy bien, pero llegaste a la tierra porque tú, Señor, querías mostrar el amor y la misericordia que sientes por nosotros, pero también quieres que nosotros podamos sentir lo mismo que tú sientes. Por favor, ayúdanos. Queremos ir, Señor. Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para poder hablarles de ti a todas esas personas.
y que ellos verdaderamente certifiquen que no eres una religión, eres una verdad transformadora en el corazón del hombre. Por eso hoy te pido, Señor, que abras los cielos. Por favor, bendícenos, acógenos y conviértenos, Señor, en esos emisarios. Conviértenos, Señor, en esos mensajeros, que nosotros podamos sembrar esa semilla, Padre, en esos corazones y que tú, Señor, des la cosecha. Señor, ayúdanos a eliminar las barreras, que no veamos, Señor, lo grotesco que puedan ser las personas. Tal vez que nos veamos a nosotros mismos que un día fuimos así. En tus manos, Señor, te pido. Bendice, por favor, a mis hermanos, a su familia, a sus hogares. Llénalos de tu paz y de tu misericordia. En tus manos, Señor, nosotros descansamos y gracias te damos, amado Señor, por tu amor y sobre todo, Señor, por estar a cada momento con nosotros. Gracias por cuidar mi familia. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, por guardar a mis hijos, a mi esposa. Gracias por guardarme, Señor. En tus manos descansamos y damos gracias y oramos con todo el corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados, que el Señor Jesucristo te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Bendiciones del Señor para ti. Un abrazo y que el Señor te continúe bendiciendo. Te pido por favor que compartas este mensaje, compártelo con todos tus amigos. La intención es que la palabra de Dios se reproduzca. No se trata de que a mí me conozcan, que conozcan a Cristo, que conozcan lo que ellos necesitan. Cuento contigo. Bendiciones, un abrazo y hasta siempre.